spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. Thank you, Lord. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Yeah, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. Yeah, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. You're coming after me, Lord. There's no wall you won't
climb up, you're coming after me. Thank you, Lord. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's nothing, Lord. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. You're coming after me, Lord. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Yeah, Lord, how you love us, Jesus. Oh, just worship Him this morning. Hallelujah. Sean bienvenidos a otro domingo en la presencia de Dios. Espero de que hayan disfrutado el tiempo de alabanza y que lo hayan hecho de todo corazón. En este momento, pónganse cómodos para poder recibir. Comience a preparar su corazón y su espíritu para poder oír la voz de Dios en esta mañana. Queremos agradecer a los que se están conectando desde aquí en Canadá, en los Estados Unidos y en otros países alrededor del mundo. Escriba un comentario, nos encantaría saber de dónde se está conectando. Les queremos decir que los apreciamos, los agradecemos y sabemos de que muchos de ustedes están pagando un precio para poder conectarse en vivo. Para nosotros estamos transmitiendo de mañana, pero sabemos de que para muchos ya es de noche y nuevamente les queremos decir cuánto los apreciamos y le pedimos al Señor para que Él los recompense por todo el esfuerzo que están haciendo. Como muchos de ustedes ya saben, la semana pasada tuvimos 3 días de ayuno y oración. Empezamos miércoles y terminamos el viernes y agradecemos a cada persona de que se pudo unir con nosotros desde la Iglesia Emmanuel y agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros también de otros lugares del mundo. Creemos de que Dios va a abrir nuevamente las puertas de la iglesia y que nuevamente nos podremos reunir y adorarlo. Aunque haya terminado el ayuno, les pedimos de que por favor continúen orando por este propósito para que el Señor derrame de su favor sobre nosotros. Tenemos buenas noticias para todos los que han estado conectándose. El miércoles y jueves pasado comenzamos a transmitir Revive Nations Televisión, que puede encontrar en YouTube. Y siempre puede entrar a Revive Nations TV para poder escuchar conversaciones y mensajes de nuestro profeta que nos van a transformar a otro nivel, en otra dimensión, para poder escuchar el corazón de Dios, para conocer los pensamientos de Dios para sus vidas. Miércoles tuvimos una transmisión donde el pastor Andrew y la hermana Vanessa entrevistaron al profeta Chathan y al pastor Shannon y tuvieron una conversación sobre algo muy interesante y muy importante que se trata de racismo y lo que ocurrió en los Estados Unidos con el policía. Y en Revive Nations TV podemos escuchar nuevamente el jueves a nuestro profeta y podemos escuchar el corazón de Dios y lo que Él piensa de todos estos asuntos para saber cómo mejor reaccionar nosotros para poder estar alineados con el corazón de Dios. Sé que muchos de ustedes ya están emocionados y queremos entrar a la palabra de Dios, pero solo queremos tomar un momento para agradecer a cada persona que ha sido diligente para poder dar sus ofrendas y oraciones en esta temporada. Sabemos de que cuando pasamos un tiempo de que no vamos a la casa de Dios, muchas veces quizás se nos olvida, pero este es el momento en que podemos dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. A los de la Iglesia Emmanuel local les damos las bienvenidas y les pedimos de que vaya al sitio que está en la pantalla, a www.emmanuel.com, y todos aquellos que se están uniendo de otro país también pueden dar. Solo sepan de que los diezmos se dan a nuestra iglesia local, pero si quiere dar una donación puede dar a revivenations.com. Pueden dar según los mueve el Espíritu Santo a la dirección que está en su pantalla. Y mientras hacen eso, recuerden de que este es el momento cuando el Señor nos está hablando. Este es un tiempo
donde el Señor está moviendo a su novia. Las cosas se están moviendo muy rápido hoy día. Las temporadas alrededor de nosotros podemos notar y saber de que el Señor ya está muy cercano. En este momento levantemos tu voz y digamos: Jesús, Señor Jesús, ven. Llamamos y le pedimos al Espíritu Santo, a la presencia del Señor, de que llene nuestra atmósfera, que llene nuestros hogares en este momento. Preparemos nuestros corazones porque estamos a punto de escuchar el corazón de Dios. Mientras el profeta Shaiju Matthew viene en vivo aquí en Revive Nations Televisión. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Greetings to you. Sean bienvenidos en el nombre incomparable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra ayuda, nuestra esperanza. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro protector. Él es el que abre caminos. Él es el que cumple promesas. Y cuando Él está a nuestro lado, no deberíamos de tener ninguna carga. Él ha dicho: echa tus cargas sobre mí. Él es alguien en que podemos depender. Pueblo de Dios, nuestro Jesucristo es alguien en quien podemos depender. Esta mañana nos estamos acercando nuevamente a su presencia a través de esa transmisión en vivo. Nos estamos uniendo, estamos viniendo a la presencia del Señor que ve todo, que escucha todo, que conoce aún los pensamientos del corazón, la conciencia y la subconsciencia. El Señor Jesucristo está aquí nuevamente. Y ni una persona que viene a su presencia será igual. Y le agradecemos al Señor por su presencia tan hermosa. Les tengo que decir algo. La palabra hoy día va a ser muchas cosas. Y espero de que estén con expectativa, espero de que estén poniendo mucha atención, porque el Espíritu de Dios se está moviendo. Se está moviendo en este video de una manera muy poderosa. Yo sé que hay muchas personas de que serán tocados por el Espíritu mientras están viendo. Pero específicamente hay el clamor de alguien. En este momento yo quiero subrayar. Estoy viendo a una madre y estoy viendo a su hija. Las dos están paradas, una al lado de la otra. Y yo estoy viendo la hija, ya es de edad de entendimiento. Y ella tiene a su madre del brazo y las dos están llorando, clamando. Y este clamor es un clamor que ha llegado al corazón de Dios. Yo quiero que recuerden de que no importa quién te desampare, nuestro Señor Jesucristo nunca te desamparará.
mientras miras este video, lo puedes estar viendo en inglés o en otro lenguaje traducido. Yo no sé, pero mientras escuchas esto, recuerda que la paz de Dios te está llegando, que el Señor cuidará de ti. El Señor mismo cuidará de ti. Sí, estamos en un momento precioso. Cómo el corazón de Dios late por sus hijos. Es algo de que vamos a hablar esta mañana. Y ya comenzamos el tema de voltear hacia la voz. Y espero de que la semana pasada haya sido de bendición para ustedes. Y yo me quiero quedar en este tema un poco más para que podamos tener mejor entendimiento. Esta mañana el Espíritu Santo los va a lanzar a algo aún más profundo. La semana pasada fue como una preparación de lo que esta semana va a entrar a nuestro espíritu. Y espero de que su espíritu esté preparado para poder oír lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Sí, pueblo de Dios. Porque según el nivel de nuestra preparación, será el nivel en el cual el Señor nos ministrará. Entonces, abramos la palabra de Dios al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y volveremos a leer esos mismos versículos. El versículo 10 al 12. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Por favor, pastor, ayúdeme a leer. Apocalipsis 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto. Él está a punto de ver muchas cosas. Él está a punto de ver a Jesucristo, al mismo Jesucristo, pero antes de que él pueda ver, lo primero que él hace es, primero notemos el ambiente en el cual Jesucristo está. Es esto lo que estamos leyendo. Dice: yo vi 7 candeleros. 7 candeleros. Leamos el principio del versículo 13. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Eso es suficiente con eso. En medio de los candeleros, él vio a uno. Esta mañana, nuevamente, yo quiero ser muy específico en la dirección en la cual el Señor está llevando a la iglesia con estas enseñanzas semanales. Y es muy importante para que nosotros entendamos la manera de que Dios funciona, la manera que nosotros también podemos conectarnos con las cosas de Dios. Es algo muy crítico de que no simplemente lleguemos a la presencia de Dios como en el nivel de precipicio. Es muy crítico de que como hijos de Dios
pongamos mucha atención de la manera que deberíamos de acercarnos a Él y cómo podemos conectarnos a las cosas de Dios y cómo podemos recibir de Dios. Yo no sé de ustedes, pero yo no simplemente quiero vivir en la tierra como un cristiano de nombre y después ir al cielo y experimentar las cosas de manera común, como cualquier otro. Yo quiero vivir mi vida a lo máximo aquí en la tierra, así como Dios lo ha destinado. Yo quiero conectarme con las cosas de Dios a lo máximo. Si ese es su deseo, entonces lo que Dios ha estado hablando estas semanas pasadas es algo muy importante para ustedes. Desde las pasadas semanas hemos estado hablando de estar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu, de poner atención a su voz, de voltearnos para ver de dónde está viniendo esta voz. Y yo quiero entrar en este tema aún más esta mañana para poder ayudarnos a ver cada detalle. Si notamos cuando la voz de Dios viene a este hombre de Dios, a este profeta, a este apóstol, estamos viendo al perspectiva de él, de la manera que el Señor se está revelando a él. Hay una voz que él está oyendo, escuchando, y es muy importante de que nosotros pongamos atención a esta voz. Es imposible el poder poner atención a esta voz sin notar de dónde está viniendo esta voz. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es el ambiente? Estamos hablando de Jesús en la revelación de Jesucristo, parado en medio de 7 candeleros y hablando de en medio de ellos. Solo eso nos debería de dar cierto entendimiento de la característica de esa voz, el deseo de esa voz, su interés, su pasión. Sí. Tenemos que entender de que este Jesús es el mismo Dios que empezó todas las cosas en el libro de Génesis. Ahora, fue su palabra que creó todo. Cuando Él creó todas las cosas, pueblo de Dios, había una cosa que era algo muy cercano a su corazón. Él habló y fueron los cielos. Él habló y fue la tierra. Él habló y fueron las aves de los cielos. Él habló y fueron todos los seres vivientes de las aguas. Él habló y Él creó todas estas cosas. Pero en un punto, hubo un momento en que Él no continuó hablando, sino que Él mismo bajó a esa tierra, y desde esa misma tierra Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y yo creo que esa fue su creación preferida, favorita, una representación de Él mismo, como verse en un espejo. Y la palabra de Dios nos dice de que Él amó, que cada tarde Él bajaba nuevamente a ese jardín y caminaba con su creación para poder tener esa comunión con ese hombre que Él creó. Era su maná, era su corazón. En el Nuevo Testamento, cuando vemos el Señor Jesucristo, que Él baja y está con la humanidad, tenemos que entender
de que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora Él regresa nuevamente a la tierra para caminar con su pueblo, con su gente. Recordemos de que eso no fue posible en el Antiguo Testamento, porque cuando Él bajó con toda su gloria, en todas sus dimensiones, pueblo de Dios, la gente estaban llenos de tanto temor. Ellos pensaban de que se iban a morir al ver esto. Entonces Moisés les dijo, y él le dijo a Moisés: yo les daré un profeta. Entonces vemos a Dios que es tan interesado en poder tener un encuentro de uno a uno, bajando hacia su creación personalmente, caminando. Y aún así, ellos eligieron, no tuvieron la capacidad de poder tener ese encuentro. Es algo muy importante de que recordemos. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo es esa semilla que empieza. De esa semilla salen otras semillas. Él es ese sol que es como sembrado aquí en la tierra para que puedan nacer muchos otros hijos. Estamos viendo una transformación total, una transformación completa de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Estamos viendo que nos hacemos uno en el Espíritu. Nosotros ya somos parte de ese metamorfosis. Nosotros nos volvemos parte de Él. La palabra de Dios nos habla del Espíritu como un viento. Nos dice la palabra de que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y después nos sigue explicando de que nosotros, que somos nacidos del Espíritu, somos Espíritu. Entonces estamos viendo a alguien de que ahora está funcionando como el viento. Si está viendo esto con alguien, míralos y diles: Él está hablando de nosotros ahora. Sí. La perspectiva que tenemos que tener nosotros es que no somos como el resto del mundo. Estamos supuestos a funcionar como viento. Tenemos que funcionar desde otra dimensión. El poder ser guiados por el Espíritu, porque es solo el Espíritu que tiene ese acceso a las cosas del Espíritu. La razón por la cual muchos quizás no van a poder entender y conectarse y oír y escuchar en otra dimensión es porque esa transformación de ser guiados por el Espíritu todavía no ha ocurrido en ellos. Sí. Es por eso que la palabra de Dios nos dice muchas veces, con frecuencia, el libro de Apocalipsis, miramos que el autor para y dice que los que tengan oído, que escuchen lo que el Espíritu dice. Los que escuchan, los que oyen, tienen que oír en el Espíritu para poder entender, para poder ver lo que el Espíritu está diciendo. Para las demás personas, la misma información quizás no les interese, quizás no los emociona, quizás no los llevará a ningún lugar, no haga nada para ellos, pero para ustedes que están escuchando esto en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y la guianza del Espíritu. Pueblo de Dios, tú lograrás muchas cosas de una manera diferente. Vas a ver resultados. Vas a ver victoria en una dimensión diferente. Mientras estoy hablando, yo puedo ver el Espíritu de Dios fortaleciendo tu espíritu.
veo que el Señor está despertando al cuerpo de Cristo. Y es por eso que tanto me gusta esta canción que escuchamos al principio. Despierta, alma mía, y canta. Nuestros espíritus se necesitan despertar a una nueva dimensión para poder oír en el espíritu. Pueblo de Dios, todo lo que no te permite fluir en el espíritu, cualquier cosa. Yo estoy viendo que el enemigo ha estado trabajando duro para poder traer desánimo a tu espíritu, para traer decepción a tu espíritu. En el espíritu, tu avión ha estado volando en otro nivel, en otra dimensión, ha estado volando en otro viento, en otro nivel, altitud, y eso y el enemigo le tiene miedo, tiene terror a eso, le causa pánico de que estamos entrando en otro ritmo del espíritu. Entonces, pueblo de Dios, en este momento tienes que estar consciente, porque todo lo que el enemigo nos está lanzando es para distraernos del ritmo de Dios, es para distraernos de ese trayectorio, es para distraernos de poder ser guiados por el Espíritu, como nuestros espíritus están supuestos a funcionar. No realizan de que el enemigo simplemente quiere que seas un creyente cualquiera que no tiene ninguna influencia en el ambiente del Espíritu. No realizas de que el enemigo quiere de que tengas límites en tu influencia, donde tu luz no alumbra, donde no cambias las cosas alrededor de ti. Pero después de este video, eso cambiará en el nombre poderoso de Jesús. Que tu luz empiece a alumbrar todo desánimo. Sí. Estoy viendo a un joven que ha estado desanimado por su esposa joven. El Espíritu Santo te dice: levántate, levántate, levántate. Toda confusión en tu casa, yo la arranco en el nombre de Jesús. Sí. Yo veo que el Señor está tocando unos ministros jóvenes. Hay un viento de Dios que está fluyendo a través de este video. Recíbelo en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Hay una lucha que está sucediendo. El Espíritu Santo está luchando con algunas personas. Hay espíritus demoníacos que están luchando contra ti, tratando de distraerte de tu trayectoria. Y al mismo tiempo, el Señor está usando este video para luchar contigo, para decirte que todo lo que el enemigo está tratando de hacer, está tratando de traer meter sus pies. Por eso la Biblia nos dice que no le demos lugar al enemigo, porque él siempre está tratando de interrumpir. Aleluya. Pueblo de Dios, el enemigo no quiere de que estés en unión con el Espíritu de Dios. Él no quiere de que seas guiado, no quiere de que surjan tus alas. Y la manera que Él hace esto es porque Él a cada rato está interrumpiendo tu espíritu con un espíritu de huérfano, con mentiras del enemigo, porque Él sabe de que tú eres una amenaza para el reino del enemigo, para el reino de Satanás. Pero esta palabra está viniendo a tiempo. Yo digo que esta palabra está entrando a tu espíritu
a tiempo. ¿Puedo hablar a algunos guerreros de Dios? Levántate y alumbra, porque ha llegado tu luz. Y mientras él se volvió, él vio a Jesús parado en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro son una representación de las 7 iglesias que él está a punto de hablar de ellos. Él está a punto de hacer referencia a ellas, a recordarles. Está a punto de despertar el interés de ellos, la pasión, su corazón. Su corazón se encuentra donde Él está. Ahí donde nosotros estamos, donde nosotros somos encontrados, es donde no está nuestro corazón. ¿A dónde te encuentras? El Señor Jesucristo fue encontrado en el jardín. Él deseaba estar en medio de sus iglesias. Él ama estar en el jardín con su novia. Ese eres tú eres su novia. Él se goza al estar contigo. Y entraremos en eso con más detalle en las próximas semanas. Pero yo quiero entrar con más detalle en este versículo. Es algo muy importante de que hagamos eso. Entonces, quiero regresar unos pasos atrás para ver cómo llegamos a este punto. La manifestación del Hijo de Dios. Pero antes de poder llegar aquí, tenemos que seguir los pasos de cómo llegamos aquí, a este punto. Entonces estamos viendo a alguien de que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba conectando con el Espíritu y él empezó a oír en el Espíritu. Y ahora le está respondiendo a esa voz. Se está volviendo su mirada hacia el Señor y empieza a ver la manifestación de esa voz. Ahora quiero hablar de este tema, pero como de otro punto de vista, porque no queremos simplemente leer una porción de la Escritura y hacerlo como una fórmula. Tenemos que ver como lo mismo, la misma estructura, pero en otras partes de las Escrituras para poder entender y ver que este es un ritmo. Hay un ritmo. Entonces, para poder entender eso, quiero que vayamos al libro de Ezequiel. Nuevamente que entremos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Este es el Señor hablando al profeta Ezequiel. Y yo los quiero llevar paso a paso de cómo el Señor está guiando a este hombre de Dios. Ezequiel capítulo 3. Hay tanta información en este capítulo que quisiera cubrirlo todo, pero si empezamos, entonces hoy día yo dudo de que vamos a poder terminar. Aún si los estudiáramos como 4 días, es algo que está relleno. Entonces yo los animo a que estudie estas cosas que yo le estoy enseñando, pero en otro tiempo, en su propio tiempo. Pero yo solo quiero enfocarme en el ritmo de Dios. Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 en adelante.
Ezequiel 3:3. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, aquí nuevamente estamos viendo una fórmula. Cuando leemos las Escrituras, siempre tenemos que poner atención a esa fórmula que muchas veces está como escondida. Pero así como vemos la manera que Dios ha tratado con algunas personas en el pasado, podemos ver qué es lo que tenemos como una idea de cómo leer en el futuro. Lo que no tenemos es una perspectiva de lo que sucede detrás de la pantalla, detrás de la escena. Muchas veces escuchamos a un hombre de Dios hablando, pero no entendemos el proceso, no entendemos la manera que la palabra le ha llegado a esa persona. ¿Qué es lo que sucedió detrás de la escena? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuánto se sacrificó? ¿A qué nivel y a qué tiempo y cómo? Todas estas cosas son cosas tan críticas. Pero para poder entender la plenitud de una palabra, muchas veces esa información o ese entendimiento de dónde está viniendo esa palabra es algo muy crítico. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de ver detrás de la pantalla qué es lo que está sucediendo con este profeta. Estamos hablando de eso con Juan en Patmos. Hemos estudiado las perspectivas, la posición, el ambiente y cómo él se conectó en el espíritu. Y ahora aquí estamos viendo lo mismo en la vida del profeta Ezequiel. Entonces nos está diciendo que él nos está dando la ventaja de poder ver cómo. Antes de que él vino y dijo: así dice el Señor, él nos está dando un privilegio de poder ver detrás de las escenas, y a eso le tenemos que poner más atención, de lo que sucede detrás de la escena, de ver cómo llegó al punto, para poder nosotros imitar lo mismo y poder llegar a ese punto. Entonces estamos viendo de que él dijo, de que el Señor le habló, le dio una instrucción de que para poder funcionar bien en esta tarea, para poder tener la capacidad de poder entregarle esto a una nación, para tener esa información en tu espíritu, esto es lo que necesitas hacer. Vamos a leer nuevamente, pero del versículo 1, para poder entender qué es lo que tenía que comer. Versículo 1. Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Espero de que ya estén viendo la conexión. Desde aún antes de que puedas hablar, aún antes de poder abrir tu boca y poder decir las palabras, algo tienes que hacer algo. Estás supuesto a comerla. Estás supuesto a llenar tu vientre, llenar tus entrañas, porque el problema de solo comer un poquito, entonces cuando hablas solo poco sale. O si mezclas lo que has comido, entonces cuando hablas empiezas a hablar algo que es ya adulterado. Entonces el Señor está siendo muy específico. Él dice: yo no simplemente quiero que te lo comas, pero que llenes tu vientre y tus entrañas, para que cuando hables nada, solo esa palabra va a salir. Es algo que es algo muy crítico de poder aprender las cosas del Espíritu. Él nos dice la manera que tú puedes funcionar,
la manera que tú puedes ser esta luz, la manera que tú puedes ser esa sal de la tierra, todo depende de cuánto tú te alimentes de la palabra, que estás lleno de la palabra, de las escrituras. Tienes que comerla, tienes que digerirla. Ahora, escúchenme, pueblo de Dios, es algo muy crítico el poder entender la diferencia. Estamos viendo que el Señor está hablando a un hebreo que ya está acostumbrando a crecer, memorizar las escrituras, memorizando su linaje. Entonces toda esa información ya está en su cabeza. Pero eso no es lo que el Señor está diciendo. Él le está trayendo un rollo y le está diciendo, esto no es igual como que lo que tu mamá te dijo que memorizaras. Esto te lo tienes que comer. Estás supuesto a digerirlo. Hay una diferencia en la manera de que nosotros tratamos a la palabra de Dios. Hay un punto en el cual alimentan solo nuestra mente y hay otro momento cuando alimenta nuestro espíritu. Lo que Dios quiere, Él quiere animar al profeta para que esa palabra entre a su espíritu. Cada vez que la palabra de Dios habla, cuando el espíritu habla de su interior o su vientre o sus entrañas, cuando habla que los ríos de agua viva fluirán desde tu interior, no está hablando de los órganos, está hablando de lo más profundo de ti. Entonces lo que nos está diciendo es que esta escritura tiene que entrar en tu interior, en lo más profundo, cuando se vuelve parte de ti. Entonces cuando esto suceda, ya empezarás a funcionar como alguien que puede hablar como la voz de Dios. Y tú no puedes poder ser eso hasta que te satures. Tienes que como volverte uno con esa palabra. Y para poder ser uno con esa palabra, no es simplemente por conocerla de memoria desde la primera página hasta la última, pero el poder ser uno con esa palabra es enamorarte con el autor de esa escritura. El poder enamorarte, poder entrar en ese ritmo del espíritu, ser guiados por el autor que ha inspirado a los hombres a poder escribir. Espero de que todavía estén conmigo, que no los haya perdido. Pero permítanme de poder tomar un poquito más de tiempo en este punto. Pueblo de Dios, pueden oír que el Espíritu de Dios nos está llamando a llegar a un lugar aún más profundo con Él. Él nos dice, hijo de Dios, hijo de hombre, levanta la palabra nuevamente, las escrituras. Enamórate con las escrituras de una manera diferente, una manera distinta. Satúrate, empápate de ella. Cuando tú empiezas a habitar en ella, empezarás a abrir tu boca y lo que va a fluir de ella será como la voz de Dios. Entonces yo les quiero enseñar algo interesante. Cuando vemos Ezequiel, el mismo capítulo, versículo 12, Ezequiel 3:12, nos dice, y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo. Aquí estamos viendo diferentes dimensiones de que Dios puede hablar. Estamos viendo de que primero el profeta tenía que obedecer una instrucción y después de esa obediencia ya su espíritu ha sido arrebatado, así como fue el apóstol Juan. Vemos que su estilo de vida fue una vida de obediencia y su espíritu fue arrebatado y empieza a escuchar, a oír la voz. Y vemos lo mismo en Ezequiel, que él fue como obediente a la palabra de Dios, la comió
y se volvió uno en ella, y ahora él puede hablar, y el Espíritu de Dios ahora lo puede llevar a otra dimensión. Porque mire, es algo importante que entendamos. No, todos nosotros no escuchamos de la misma dimensión, de la misma capacidad. Cuando hay dos personas que dicen yo veo una visión, o tuve un sueño, o escuché una profecía, no todos están hablando de la misma dimensión. Hay algunas personas que todavía necesitan comer ese rollo, pero ellos también están escuchando una voz. Hay algunas personas que están oyendo, que han obedecido y ahora están oyendo la siguiente instrucción. Y hay algunas personas de que no han perdido ni un momento cuando llegó el viento, y ahora ese viento los ha llevado y ahora están siendo llevados, tomados por ese viento. Ahora espero que estén viendo de que estoy poniendo todas las piezas juntas, juntando las piezas. Ahora ellos siguen oyendo, pero no es en el mismo nivel, no es de la misma dimensión. Su espíritu que ha crecido a otro nivel en que pueden oír y ver, lo ven y lo oyen de otra dimensión. Y él fue llevado a otra experiencia, fue levantado, nos dice la palabra. Y ahora él tiene una tarea. Después de este proceso, ahora él recibe una tarea. Espero de que puedan ver cuántos niveles y niveles hay para que un hijo de Dios pueda crecer. Es aquí, en este punto, donde tenemos que tener mucho cuidado para que de no entrar a una dimensión y después ponernos muy cómodos y quedarnos en ese nivel. Y pensamos de que hemos llegado y después le damos lugar al orgullo sin conocer cuántas dimensiones hay en el espíritu. Ahora, vayamos al mismo libro, versículo 16. Yo quisiera leer todos los versículos, pero por falta de tiempo leamos el verso 16. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Entonces estamos viendo ahora que él fue levantado en el espíritu, fue llevado a otro ambiente, y en ese lugar él se quedó 7 días. Y durante esos 7 días no recibió nueva palabra. En esos 7 días no recibió nueva instrucción. Quisiera poder escuchar ahorita sus comentarios. Espero de que no les esté dando mucho. Tiene que escribirme en los comentarios. Es un camino muy hermoso. Espero de que ustedes también los estén disfrutando, lo que el Señor ha depositado en mi espíritu. Quiero tomarla como más suave y no llenarlos con toda esta información. Vamos a ir un poco más despacio. Estamos viendo a alguien que recibe una instrucción, pero esa instrucción no fue algo básica. Él ya estaba escuchando a Dios, pero el Señor le está diciendo: yo no te puedo llevar a la siguiente dimensión sin que tú no te hagas uno con ese rollo. Entonces Él lo mandó a comerse ese rollo, a llenarse de ese rollo. Y después vemos que vino nuevamente esa voz y le dijo: bueno, ahora ya estás listo, ahora vas a hablar mi palabra. Y vemos que él fue levantado en el espíritu, y esto ahí no termina, porque después de eso él tiene que ir a otro lugar por 7 días y se tiene que quedar allí, siendo saturado, levantando de toda, realizando la realidad de lo que le estaba ocurriendo. Yo no sé si en algún punto él pensó que quizás esto será un sueño. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? 7 días de repente hay silencio,
pero nuevamente empieza a hablar la voz de Dios. Entonces vemos de que hay mucho, la voz de Dios y el tiempo es algo conectado. Pero el problema que yo veo que nosotros tenemos es que no tenemos poder conectar los puntos en el espíritu. Ya vemos que las últimas 3 semanas pasadas el Espíritu de Dios nos está llevando en un trayectorio, y yo les puedo garantizar de que muchos de ustedes, muchas personas ya quizás ya se han perdido porque la información es demasiado para su espíritu, que esta información ya los ha estado saturando demasiado. Algunos están diciendo, hey, ¿puedo ser un cristiano simple? Solo yo amo a Jesús, Jesús me ama a mí, y quedarme ahí. Yo voy a dar mis ofrendas y voy a cantar unos cantos. Pero ¿escuchas el clamor del Espíritu? Él está en medio de los candeleros y Él desea su novia, que conozca su corazón, que entienda su mente. Él desea que la novia suba a esa dimensión. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ir en este camino? Yo espero de que no tomes esta palabra como algo liviano, pero que te satures durante esta semana con esta palabra. Y solo con el hecho de hacer eso vas a viajar a otras dimensiones. Esta es una profecía. Entonces, en este punto, 7 días Él se quedó en ese lugar, sin desánimo de que no escuchó nada más. No estaba desanimado de que, o pensó, hey, hice algo equivocado, me perdí. Él se quedó allí, maravillado de lo que estaba viendo, de lo que estaba ocurriendo. Y mientras Él se quedó allí, la presencia del Señor está aquí. Mientras Él se queda conectado con el Espíritu en ese maná, mientras Él no permite que se distraiga, viene esa palabra a alguien que es diligente para poder llevar esta nueva información a su espíritu. Y la voz de Dios viene a él y le dice, versículo 17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. En este punto, la voz de Dios le dice, bueno, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. A este punto, en este tiempo, es tan fácil para nosotros decir de que somos atalaya. Muchos nacemos en estos ministerios, pero nunca hemos entrado en ese ministerio hasta que pasamos por algún proceso en el ambiente del Espíritu. Entonces el Espíritu le dice, yo te he puesto por atalaya. Y a este punto, ya está entrando en otra etapa. Entonces regresemos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 1. Él se voltea, volvió y vio a alguien parado en medio de los 7 candeleros, y esa voz está a punto de darle una instrucción al cuerpo de Cristo, para el cuerpo de Cristo, como atalaya sobre el cuerpo de Cristo. Te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. No estoy seguro si estamos listos para recibir toda esta información, pero te puedes preparar. A este punto puedes ver este video.
y puedes saber de que el Espíritu Santo te está llamando a otro nivel, aún más profundo. Si todos nosotros lo vamos a hacer o no, es algo que tenemos que ver, pero es algo que ya está disponible. Está disponible. Te quiero llevar a otro versículo. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Mateo. Si estás viendo en línea, no es como cuando estamos en persona. Yo puedo decidir si ya tengo que parar o si ya no compartir más. Yo puedo ver como tus cejas o tu reacción y puedo decidir si debería continuar o no. Pero espero de que estés disfrutando de este momento desde la comodidad de tu casa. Solo algo para recordarte y después ya concluiremos. Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante. Gracias, Pastor Steve. Versículo 10 al 13, por favor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Yo creo de que ya he tocado estos versículos con nuestra iglesia. Y yo recuerdo de que fue un momento donde este versículo fue como un capítulo nuevo que estábamos estudiando. Cuando yo empecé a estudiar esto en la iglesia, fue el principio de ese capítulo, de entrar en una dimensión. Entonces yo no me voy a detener aquí mucho, solo quiero hacer referencia a algo. Entonces aquí nos dice: al que tiene, cualquiera que tiene. Vamos a ver una versión aún más sencilla. Vamos a ir a la Nueva Versión Internacional, empezando el versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Entonces hay como un permiso que tenemos que pedir. Necesitamos recibir un cierto permiso para poder entrar a los secretos de los reinos de los cielos. Hay algunos que pueden decir: sí, pero todo ya está en los 66 libros, no hay nada más que podemos recibir. Pero recordemos que esos 66 libros es la fundación de las cosas del Espíritu, pero todo es alineado, todo lo que recibimos es alineado a estas escrituras. Pero el versículo siguiente, ¿cómo explicaremos este versículo si no creemos de que hay información más? Tenemos que explicar el capítulo 12. Dice: al que tiene, se le dará más. La enseñanza. Nos está hablando de las enseñanzas, y las enseñanzas están en las escrituras. Si escuchamos este escrituro, entonces se les dará más. Quizás no está como escrito allí, pero hay entendimiento de que quizás no es fácil, que no es dado a cada persona, pero es dada a aquellas personas que aprenden a poder escuchar en otra capacidad. Es por eso que el enemigo siempre va a intentar de hacernos que nos aburramos de la palabra de Dios. Empezaremos a sentirnos aburridos a las enseñanzas de las escrituras. Quizás queremos ver una película, no nos aburrimos, pero al escuchar la palabra de Dios nos distraemos 1000 veces. ¿Por qué será?
Porque el enemigo sabe que según el nivel que nosotros ponemos atención a algo que oímos, ¿qué es lo que sucede? Más entendimiento tendrá en abundancia. Y tendrá en abundancia, nos dice. Ese entendimiento es un don, es algo que Dios nos da, un regalo. No es algo que es disponible en cualquier lugar, pero el nivel en que podemos escuchar, la atención que ponemos a esos detalles de una revelación, todo nos lleva a algo. Nos lleva a poder recibir aún más entendimiento, más. Tenemos que aprender a poder honrar eso. Continuemos. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Yo pienso que este es uno de los versículos que es como que me da más temor. Para aquellos que no están escuchando, dice, aún hasta lo poco que tiene se les quitará. Esto es algo peligroso, pueblo de Dios, porque bueno, por ejemplo, es así. Si escuchamos, más se nos dará. A lo que nos es dado, entendemos más y hay una abundancia. Ese es el trayectorio de un creyente. Eso es el camino. Pero si no ponemos atención, digamos que nuestro nivel de entendimiento está aquí abajo, pero tenemos que subir como un grado. Pero si menos que escuchamos, no es solo que no vamos a avanzar, pero nos dice de que vamos a ir hacia atrás. Vamos a disminuir. Lo poco que sí entendiste, eso se te quitará. Y yo he visto eso muchas veces. Y es un lugar muy peligroso para que llegue un creyente. Muchas veces nos asustamos, nos asombramos de ver la manera que actúan algunas personas. Alguien que está muy lleno de gracia y de repente lo vemos actuando, mostrando señales de que les hace falta esa gracia, y nosotros nos podemos poner a pensar qué es lo que les pasó, cómo han llegado a ese punto. En algún momento que ellos pararon de poner atención, de oír, empezaron a ir hacia atrás, empezaron a caminar como hacia atrás, empezaron a perder ese ritmo de Dios. Ahora aún el poco entendimiento que tienen se les quitará. Eso es lo que nos dice la palabra. Leámoslo nuevamente. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Dígame, pueblo de Dios, ¿qué es lo que sucede cuando el entendimiento que tenemos se nos es quitado? ¿Qué sucede? Podemos ver por qué el enemigo, cada vez que hay una ofensa a nuestro espíritu, lo primero que él quiere hacer es que paremos de escuchar los mensajes. Es lo primero. El otro día en Twitter yo compartí algo y yo dije, no importa qué ofensa que tengas, nunca pares de escuchar la voz que el Señor te haya mandado, porque es una trampa, un desánimo. Lo primero que queremos hacer es que ya no queremos escuchar la palabra de Dios, no escuchamos al mismo nivel que escuchábamos antes. Ahora preferimos estar distraídos, ya no escuchamos de la manera igual. Eso trae gozo a la carne, trae gozo a nuestro ego, pero ¿hemos considerado lo que sucede en el espíritu? Todo el crecimiento que hemos tenido hasta ese punto, ya empezamos a perder aún eso que teníamos antes. Sí, pueblo de Dios, no permitas que eso te suceda. No lo permitas, no lo permitas. Ahora dígame, ¿qué es lo que sucede con una persona que el entendimiento que antes tenía se les es quitado?
ellos empiezan a entrar a otra dimensión como de locura. Por eso el libro de Romanos dice porque no tienen esa gracia que ellos disfrutaban. Les hace falta que el Señor los ha entregado a lo de su propia mente. Nos dice la palabra y ellos piensan de que quizás nosotros estamos locos. Dice que ellos queriendo ser sabios, que se hacen porque no han crecido de gloria en gloria. Pueblo de Dios, yo creo que la iglesia está en un punto de dar vuelto. Estamos en una hora muy crítica, la hora de la medianoche. Esta es la hora donde naciones empiezan a quebrantarse. Las ciudades empiezan a quemarse, vemos esto. Pero tú volarás, y volarás muy alto. Serás llevado por el viento del Espíritu, y serás luz, serás sal. Irás de gloria en gloria. Pueblo de Dios, este es un buen día. Un día bueno que tu entendimiento va a ir a otro nivel. El Señor te está aumentando. No permitas que el desánimo te afecte. No permitas que no permitas que el enemigo robe tu gozo. Quédate conectado, quédate unido en ese ritmo y vas a avanzar. El enemigo no quiere que avances, pero yo sé de que vas a avanzar en un lugar más profundo en el Señor. Aquel que pone atención, aquel que oye, aún más les será dado. Ese es algo que el Señor ha dicho. Él no dice de que después del 28 de Hechos esto va a parar. No dice que solo era para ese tiempo. Es para todos, aún para hoy. Entonces significa que es el tiempo que recibamos más. Es el tiempo que tengamos encuentros aún más profundos. Muchos de ustedes necesitan de tomar tiempo solo para escucharlo. 1, 2, 3 veces. Mientras escuchas esta palabra una y otra vez, puedes encontrar que hay otras dimensiones en esta palabra que quizás yo no te he dicho así. Aclaro, pero a los que pueden escuchar es una promesa de que aún más entendimiento, te vas a recibir aún más entendimiento. El peso de Dios está aquí. Yo puedo sentir el peso de Dios. Esta semana, conságrate. Esta semana, conságrate. Quédate enfocado. Hay muchas cosas que no deberías oír. No te distraigas por muchas cosas. Quédate enfocado y empezarás a ver que tu espíritu, quizás de aquí hacia el sábado, vas a poder dar testimonio de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Quizás cosas que no entenderíamos. Vamos a ser como Ezequiel que se quedó asombrado, sentado ahí diciendo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? Yo te lo diré de una manera muy sencilla, que has sido invitado a la recámara, a ese lugar santísimo de Dios. Quiero tomar un momento para orar para ti. Alíñate conmigo por fe, donde quiera que estás. Si puedes, pon tu mano como un punto de fe sobre la pantalla. Padre Celestial, gracias por la unción que está fluyendo. Yo declaro gracias sobre ti. Estoy teniendo mucho cuidado en lo que estoy diciendo. Todo lo que tú deseas de las Escrituras,
que así te sea dada, de acuerdo al deseo que tú tienes, el nivel en el cual tú has podido oír, que sea dado a ti esta semana. Sí, ya puedo ver ángeles que han sido enviados. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. El Señor Jesús va a hacer cosas poderosas esta semana. Hay un buffet en el Espíritu. Levanten el volumen en la casa, que la presencia de Dios sature tu hogar, que la presencia de Dios use esta palabra para saturarte. Come ese rollo, llénate, que fluya, y que la humildad sea parte de ese fruto. Sí, es algo muy importante. Te amamos, Señor. Denle gracias al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Agradecemos, estamos tan agradecidos por la manera que el Señor nos ha estado dirigiendo. Pueblo de Dios, este no es la obra de un ser humano. Cuando nos quedamos bajo la sombra del Altísimo, Él es fiel. Has recibido algo tan profundo del Señor. Tienes lo necesario para poder resolver las cosas. La solución es parte de tu espíritu. No hay nada de que tomará tu mente y tu corazón ahora, porque el Espíritu de Dios va contigo. Eres bendecido de gran manera. Y hasta que te vea nuevamente, permanece bajo la sombra del Altísimo. Dios te bendiga.